Pues listo, claro. Ya, gracias. Sí. Apaga ese foco, por favor. Gracias. Hiciera la foto. Nomás emparejada. Gracias para que no entre tanta luz. ¿Verdad que sí? Pues son las 16, 10:06. Vamos a esperar unos 3 minutos más. A ver si llega alguien más. Sí. Soy muy distraída. Sí, porque anda uno en otras cosas. Llegar. Uy, no, qué difícil. Mm. Bueno, ya podemos empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en este nuevo inicio del curso de los textos del Concilio Vaticano II acerca de lo que nos dicen sobre la Virgen María. El día de hoy comenzamos este curso cuatrimestral, es decir, que va a durar hasta el 21 de junio. Comenzamos hoy y lo vamos a hacer todos los sábados, excepto los sábados que coinciden con la Semana Santa y la Pascua, y luego la siguiente, esos 3 sábados no vamos a participar porque pues la Semana Santa es Semana Santa, luego sigue la de Pascua, que es de vacaciones, y luego los frailes tenemos una semana de pláticas en Guadalajara. Yo no voy a estar,
Entonces, por eso se interrumpe este curso en esos 3 sábados en el mes de abril y retomaremos el curso en el mes de mayo. Por lo pronto, pues avisarles, darles a conocer que este curso, pues ya lo hemos realizado en otras ocasiones, pero hoy vamos a comenzar con este nuevo énfasis de lo que significa la Virgen Santísima para la Iglesia en todo el mundo. Es el objetivo del Centro Mariano, de quien dependen estas reuniones, estas clases. El Centro Mariano fue instituido allá por los años 80 en el Templo de San Juan de Dios, en el centro de la Ciudad de México, a un lado de la Alameda Central, y allí se comenzaron a dar estos cursos de Mariología, acerca de los dogmas, acerca de lo que dice la Sagrada Escritura de la Virgen, lo que dicen los textos del Magisterio, lo que dicen los padres de la Iglesia. Es pues un curso que va a durar 18 reuniones, es decir, tenemos hasta el día 21 de junio, todos los sábados. Van a ser 28 horas de clase, es decir, 14 reuniones, ya que cada reunión consta de 2 horas. Entonces, pues lo que normalmente vemos cuando tratamos los textos de la Virgen Santísima en este curso de Mariología del Centro Mariano, pues primero hablamos de lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la Virgen, después hablamos de lo que dice el Magisterio, es decir, la enseñanza de los papas, de los concilios, de los sínodos episcopales. Y después también hablamos de lo que dicen los padres de la Iglesia acerca de la Virgen. Vemos los textos litúrgicos de las fiestas marianas durante el año. Vemos los 4 dogmas de la Virgen Santísima: Inmaculada Concepción, Asunción al cielo, y los otros 2 dogmas. Son 4 dogmas que también estudiamos aquí. Y luego algunos temas de catequesis, es decir, cuál es la importancia de la Virgen Santísima en los ámbitos de la resonancia de la fe católica en las iglesias de todo el mundo. Pero también tenemos cursos de iconografía, en donde vemos la iconografía barroca mexicana del siglo XVIII, y vemos también la iconografía del ámbito de la Iglesia Ortodoxa, la espiritualidad mariana, en donde destacamos los aspectos en los que la Virgen Santísima nos enseña a vivir nuestro espíritu, vivir en el espíritu la vida cristiana, la vida religiosa. El ecumenismo, pues vemos que la Virgen Santísima es un medio para reunir a todas las iglesias, a todas las confesiones. En el aspecto de la antropología, pues vemos lo que se refiere a María Santísima como mujer y la identidad que nosotros tenemos con ella como Madre de Dios, Madre de los hombres, y nosotros como hijos de Dios, hijos de la Virgen María. En el aspecto de la psicología, revisamos los ámbitos en los que esta ciencia humana nos permite comprender la manera de ser de la Virgen Santísima como persona humana. En los santuarios marianos revisamos la devoción que se lleva a cabo a lo largo de todo el mundo. En la piedad popular vemos de qué manera el pueblo le dedica a la Virgen Santísima una devoción especialísima. Y por fin también vemos en este curso algunos aspectos de la Virgen de Guadalupe.
Esa es la enumeración de los temas que tenemos para este curso de 28 horas. Probablemente no alcancemos a ver todos los temas, pero sí los más importantes. Diremos algo acerca de cada uno de estos temas. El día de hoy, bueno, pues vamos a comenzar con lo que dice el magisterio, es decir, el Papa Pablo VI, en 1964, publicó la encíclica Lumen Gentium. En ese texto de la Lumen Gentium, el Santo Padre, el Papa Pablo VI, pues nos habla del misterio de la Iglesia, nos habla del pueblo de Dios, nos da también algunos aspectos de la constitución jerárquica de la Iglesia, en particular del episcopado, y luego habla también de los laicos, de la vocación universal a la santidad, habla de los religiosos, de la índole escatológica de la Iglesia peregrina, y el capítulo 8 de esa constitución, la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, que es son los textos que nosotros veremos en esta reunión, los números del número 52 al 59 de ese texto de la Lumen Gentium. Concretamente veremos de qué manera el magisterio de la Iglesia establece que la Virgen Santísima es modelo para todos los creyentes. De qué manera la Virgen Santísima forma parte de la economía de la salvación, es decir, en el proyecto divino de Dios, de cómo la Santísima Virgen es modelo y nos ayuda a alcanzar la salvación. También hablamos de la Virgen Santísima y la Iglesia, del culto que le rendimos a María Santísima en la Iglesia y de María como signo de esperanza para el pueblo de Dios peregrinando en este mundo. De modo pues que el capítulo 8 de la Lumen Gentium es el tema principal de esta reunión de hoy. Trataremos de ver este tema en las siguientes 2 horas, bueno, 1 hora y 3/4, para comprender cuál es el mensaje de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II cuando se reunieron para tratar este asunto de la Virgen Santísima en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Es un tema que trataremos de desenvolver en estas 2 horas de clase, y es un texto que publicó el Papa Pablo VI el 21 de noviembre de 1964. De modo pues que ya tiene pues 40 años, a ver, 64, 74, 84, 94, 2004, 14, 24, ya son 60 años que se publicó este documento, la Bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Pero solo veremos el capítulo 8 que abarca de los números 52 al 59. Es decir, son 7 números de ese documento publicado por el Papa Pablo VI, en donde la primera parte es la introducción, enseguida nos habla del oficio de la Santísima Virgen en la economía de la salvación, es decir, en la historia de la salvación. Después aborda el tema de la Virgen Santísima y el niño Jesús. Después, la Santísima Virgen y la Iglesia.
la Santísima Virgen María en en el ecumenismo, es decir, en la devoción de las otras iglesias y el culto que en la Iglesia Católica rendimos a la Virgen Santísima. De modo pues que es un tema que tiene aspectos relevantes para nosotros los católicos creyentes en Jesucristo. Vamos pues a dar inicio a la explicación de este tema del capítulo 8 de la Bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Si hay alguna pregunta, ya sea de los presentes por medio del sistema que estamos usando, Meet de Google, o de los que están presentes, si hay alguna pregunta, pueden interrumpir para explicar, para continuar con la explicación. Entonces, en este capítulo 8 de la Lumen Gentium, los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, allá por los años 1964, se reunieron en Roma para dar a conocer lo que los obispos reunidos en concilio podían aportar a los creyentes acerca del culto, acerca de la devoción, acerca de nuestra veneración por la Virgen Santísima. Entonces, hablan en primer lugar de la presencia de María en el misterio de Cristo. Como sabemos, el misterio de Cristo abarca toda la historia de la salvación. Desde que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, hasta la parucía, es decir, hasta que Cristo regrese para juzgar a vivos y muertos. A eso le llamamos historia de la salvación. La creación del hombre, la llamada de Dios al hombre, la institución del pueblo de Dios por medio del pueblo judío, y después en el Nuevo Testamento por medio de la Iglesia Católica, y lo que sucederá después de la consumación de los tiempos, en el juicio final, en el juicio personal que Jesucristo haga sobre cada uno de nosotros. A todo ello nos referimos cuando hablamos del misterio de Cristo, de la historia de la salvación. Entonces, pues lo que podemos decir es que en ese misterio de salvación que se nos ha revelado por medio de la Sagrada Escritura, dice el texto de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, que los fieles deben venerar la memoria de la Virgen Santísima, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está escrito en el número 52 de la encíclica del documento Lumen Gentium, que es una constitución dogmática. ¿Qué significa que sea constitución dogmática? Pues es un documento constituido por la Santa Madre Iglesia que habla acerca de las verdades, de los dogmas, de las realidades que los creyentes debemos creer, y por eso se llama dogmática, porque habla de las verdades que nosotros como creyentes estamos dispuestos a creer. Entonces, dicen los obispos de la Lumen Gentium que la Virgen Santísima es honrada como verdadera Madre de Dios y es hija predilecta del Padre y es sagrario del Espíritu Santo. Además, es madre de los miembros del cuerpo de Cristo. Pues ahí en ese número 53 de la Lumen Gentium encontramos
esta caracterización de la Virgen Santísima como Madre de Dios, Madre de los miembros del cuerpo de Cristo, Madre de Dios Hijo, hija predilecta del Padre, sagrario del Espíritu Santo. De modo que en este número 53 es lo que nos dice el texto de la Lumen Gentium, que la Iglesia venera a Santa María como Madre de Dios. Es lo más importante que dice este número 53 de la Lumen Gentium, que el pueblo creyente, la Iglesia, venera a la Virgen como Madre de Dios. Y pues esto resalta porque cuando nos relacionamos con nuestros hermanos separados, para ellos dicen, bueno, pues es que Dios no es posible decir que Dios haya tenido madre, pero desde luego pues ellos no piensan en que Jesucristo se hizo hombre y nació del seno purísimo de la Virgen Santísima. Y entonces pues allí denuncian ellos que no creen en Jesucristo como Dios, al decir que no creen que la Virgen Santísima haya dado a luz a Jesucristo, pues simplemente están negando la humanidad de Jesucristo. Nosotros, en cambio, aceptamos que María dio a luz a su Hijo Jesucristo y por eso la llamamos Madre, Madre de Cristo, Madre de Jesucristo, Madre de Dios hecho hombre. Eso es lo que se dice en el número 53 de este documento de la Lumen Gentium. Y luego en el número 54 los obispos dicen que la intención que tienen es aclarar en qué consiste la misión de la Virgen María en relación con Cristo y en relación con la Iglesia. ¿Cuál es la misión? Y entonces, pues, en este documento, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, hablan los señores obispos de la Iglesia Católica acerca de la misión que va a desempeñar la Virgen María en la historia de la salvación. Y después en el número 55 comienzan a referirse los obispos a la forma en la que la Sagrada Escritura se refiere a María Santísima y lo hacen recurriendo a los textos del Antiguo Testamento, a los textos del Nuevo Testamento, a la intervención de María en el ministerio de Cristo durante su predicación en Galilea, Samaria, Judea, y hablan también del papel que desempeña la Virgen en la obra de la santificación de todos los creyentes, de la maternidad espiritual, es decir, la Virgen Santísima es Madre de Dios y por ello hablamos de maternidad divina, pero también es Madre de los creyentes en la Iglesia y por ello hablamos de la maternidad espiritual. Y después hablan los obispos de la obra que realizó la Virgen durante la vida de Jesucristo y durante la vida de la Iglesia. De modo que esa maternidad se prolonga hasta la vida eterna, en donde la Virgen sigue siendo madre de la Iglesia, pero espera la Virgen Santísima que la Iglesia se consuma a lo largo de toda la historia. Y eso es lo que nos proponen los señores obispos en este capítulo 8 de la Lumen Gentium. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la explicación de estos textos del capítulo 8 de la Lumen Gentium. Decíamos que en el número 52, los obispos hablan
de la relación que la Virgen Santísima tiene con el Señor Jesucristo, ya que la Sagrada Escritura habla de ella como verdadera Madre de Dios. Y el Concilio Vaticano quiere aclarar, quiere dar a conocer cuáles son los deberes de los hombres hacia la Madre de Dios. Y en ello desarrollan pues casi todo este capítulo octavo de la Lumen Gentium, comenzando con la función que desempeñó la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento. Es decir, cuáles son los textos que nos permiten descubrir a María Santísima como aquella que fue predestinada por Dios desde la creación del mundo. Y allí proponen los obispos los textos más importantes, como son el libro del Génesis, capítulo 3, verso 15, el texto del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2 y 3, y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1. En esos textos encontramos lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la Virgen. En el Antiguo Testamento, entonces, se encuentra en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva cometen el pecado de desobediencia. Y que por ello son acreedores al castigo divino, y les dice Dios que por lo que hicieron van a tener que ser expulsados del paraíso y que van a tener que trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente, pero les promete que el pie de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es decir, allí en el Génesis capítulo 3, verso 15, está la presencia de la Virgen Santísima, porque se anuncia que la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, mientras la serpiente acecha para atacar a la Virgen. Esa es la primera mención que encontramos en la Sagrada Escritura acerca de la Virgen Santísima, y que se refiere a la profecía, a ese anuncio por medio del cual Dios le da a conocer a Adán y Eva que, a pesar de que desobedecieron el mandato divino, Dios mismo va a poner el remedio a esa desobediencia por medio de una mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Eso es lo que se nos dice en el capítulo 3 del libro del Génesis. Pero también encontramos una mención acerca de la Virgen en el capítulo 7 del libro del profeta Isaías. Y allí el profeta Isaías afirma que la Virgen dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. De modo que en el texto del Antiguo Testamento del profeta Isaías tenemos esta revelación de que la mujer dará a luz un hijo, y ese hijo se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 7:14, el libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. También encontramos una mención de la Virgen en el profeta Miqueas,
En el capítulo 5, verso 2 del profeta Miqueas se dice que ella será la madre del Salvador, como lo anunciaron otros profetas, y el propio profeta Miqueas anuncia que la Virgen Santísima dará a luz a su hijo y que su hijo nacerá en Belén de Judá. Este autor del Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, nos habla del lugar en donde nacerá el Mesías, que será la ciudad de Belén, ya que dice que tú, Belén de Judá, no eres la menor entre todas las ciudades insignes de Judá, porque de ti nacerá el que va a ser el Salvador de tu pueblo Israel. Es la profecía del profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Pues esos son los textos que tenemos del Antiguo Testamento, en donde se habla claramente de la misión que desempeñará la Virgen Santísima. Y después, el texto de la Lumen Gentium nos habla de los textos que hablan de la Virgen en el Nuevo Testamento. Comienza el documento de los obispos de la Lumen Gentium a hablar de la anunciación, es decir, en el momento en que el ángel Gabriel llegó a la ciudad de Nazaret para anunciarle a la Virgen que sería Madre de Dios. Allí los padres de la Iglesia, reunidos para redactar esta Constitución Lumen Gentium, ahí los padres conciliares nos dicen que la Virgen Santísima será llamada toda santa. Ella fue saludada por el ángel Gabriel con ese título, llena de gracia, que Jaritomene, que es un título único que en ningún otro lugar de la Sagrada Escritura se encuentra, que Jaritomene, la llena de gracia, la que ha sido inundada de la plenitud de la gracia de Dios y cuya gracia permanece a lo largo del tiempo. A eso se refiere el título que encontramos en el Evangelio de San Lucas, que Jaritomene. Es decir, es el saludo que le dirige el ángel Gabriel a la Virgen cuando la visita en su casita de Nazaret. Aire que Jaritomene, alégrate, llena de gracia. Y por eso los padres del Concilio Vaticano II, en este texto de la Lumen Gentium, la llaman a ella, la Virgen Santísima, toda santa. Es la Virgen toda santa que ha sido inmune, no ha sido manchada en ningún momento por el pecado, por el demonio. Ha quedado hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. Es lo que recordamos a través de ese título, que Jaritomene, Jaire, que Jaritomene, que encontramos en el texto de San Lucas, del capítulo 1, cuando el ángel Gabriel saluda a María en la casita de Nazaret. Y después, la Virgen Santísima, pues cuando recibe el anuncio del ángel Gabriel, ella responde: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso está en el capítulo 1, verso 38 del libro del evangelista San Lucas. Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Y así María fue hecha madre de Jesús, abraza la voluntad salvífica de Dios, se consagra a la persona y a la obra de su Hijo y sirve al misterio de la redención con Cristo y bajo Cristo. Bueno, pues es lo que nos dicen los obispos reunidos en ese Concilio Vaticano II, que elaboraron este documento de la Lumen Gentium en el número 56. Allí hablan los obispos, pues, de cómo la Virgen fue privilegiada por su propio Hijo al ser elegida como madre de Jesucristo y cómo ella fue concebida sin mancha de pecado original. Y luego afirman los obispos en ese mismo número 56 de la Lumen Gentium que la desobediencia de Eva fue remediada por la obediencia de María. Y así como por la desobediencia de Eva, el ser humano perdió la capacidad de vivir para siempre en el paraíso, así con la vocación de la Virgen Santísima a ser Madre de Cristo, el hombre recupera su dignidad de ser hermano de Jesucristo y también hijo de la Virgen Santísima. Esto es lo que nos dicen aquí los obispos del Concilio Vaticano II en el número 56, hablando de cómo la Virgen Santísima recibió ese anuncio del ángel en la casita de Nazaret, y a partir de entonces, pues ella entregó su fuerza, su vida, su ánimo, toda su persona la entregó a su Hijo Jesucristo para servirle a él y a la iglesia. Y después en el número 57 de la Lumen Gentium, los obispos hablan de cómo María Santísima se relacionó con su Hijo Jesucristo durante la infancia, ya que desde que ella concibió a Cristo en su vientre, se mantuvo la Virgen unida a su Hijo Jesucristo en la obra de la redención humana. Y a partir de que ella concibe a Jesús en su vientre, cuando el ángel Gabriel la visita en Nazaret, a partir de ese momento ella está dedicada a servir a Jesucristo y a la obra de la salvación. Y de lo primero que nos dicen los obispos que hizo la Virgen Santísima después de haber recibido el anuncio del ángel, pues es la visita que hizo la Virgen a su parienta Isabel. Ella, María Santísima, vivía en Nazaret, y la parienta Isabel vivía en un pueblo de las montañas que hoy sabemos que se llamaba Ain Karim. Es un recorrido como de 100 kilómetros entre Nazaret y Ain Karim. Y entonces, pues, es lo que nos dicen los obispos en este documento de la Lumen Gentium acerca de cómo la Virgen Santísima estuvo dedicada al servicio de su Hijo Jesucristo. Eso lo encontramos en el número 57 de la Lumen Gentium, en donde los obispos nos hablan de cómo María Santísima engendró a su Hijo Jesucristo en su vientre purísimo y luego presentó al niño Jesús en el templo
y después el niño quedó bajo el cargo de sus padres en la casa de Nazaret. Así los obispos que escribieron la Lumen Gentium nos van describiendo paso a paso lo que hizo la Virgen Santísima después de que recibió el anuncio del ángel de que sería madre de Dios. Y la encontramos allí en Nazaret, dispuesta a procrear a su hijo. Y después de esa visita que recibió la Virgen del ángel Gabriel, pues ella se dedica al servicio de su hijo. Y lo primero que hace es ir a visitar a su parienta Isabel. Como sabemos, la Virgen vivía en Nazaret y la parienta Isabel vivía en ese poblado de las montañas de Judea llamado Ain Karim. Hasta allá fue la Virgen Santísima para ayudarle a su parienta, que según el documento de San Lucas, Isabel ya tenía 50 o 60 años de edad, y a pesar de ello dio a luz, por gracia de Dios, engendró a su hijo San Juan Bautista. Y entonces la Virgen Santísima realizó esa peregrinación desde Nazaret hasta Ain Karim para llevar al Señor Jesucristo que llevaba en su vientre, llevárselo a su parienta Isabel, en donde al llegar, según el relato de San Lucas, el niño que llevaba a Isabel en su vientre saltó de gozo al percibir la presencia del niño Jesús que iba en el vientre de María Santísima. Es el momento en que vemos la unión de la Virgen con su Hijo Jesucristo, que ya desde el vientre materno comenzó la predicación, comenzó a distribuir su gracia, su amor, su amistad en la persona de San Juan Bautista, que estaba en el vientre de su mamá, Santa Isabel. Pero después los obispos, al referirse a la Virgen Santísima en este documento de la Lumen Gentium, hablan de qué manera la Virgen comenzó a colaborar con su Hijo Jesucristo en la obra de la salvación, cuando comenzó Jesús en Caná de Galilea con su obra de salvación. Allí, en Caná de Galilea, la Virgen Santísima intervino para que los invitados a la boda tuvieran suficiente vino para festejar la fiesta, la boda de esos novios que según el Evangelio de San Juan vivían en Caná de Galilea. Pero en ese relato de las bodas de Caná hay que ver sobre todo la boda de Jesucristo con la humanidad, que al hacerse presente en ese festejo de bodas, pues multiplica, hace que el agua se convierta en vino, y con ello se da a conocer a sus discípulos como Mesías, como Salvador, como un hombre que hace prodigios para salvar a los seres humanos. Y después de que Cristo transformó el agua en vino, la Virgen Santísima se manifiesta como dispuesta a acompañar en todo a su Hijo Jesús a lo largo del peregrinaje de su vida terrena. Es lo que nos dicen los obispos en el número 58 de la Lumen Gentium. Dicen los obispos que la Virgen Santísima asoció su vida a la vida de su Hijo Jesucristo con un corazón maternal, y fue dada como madre
al discípulo amado por Jesucristo. Cuando en la cruz Jesucristo le dice a María, mujer, ahí está tu hijo. Desde la cruz le dice Jesucristo al apóstol San Juan, ahí está tu madre. Con esas palabras, el Señor Jesucristo indica que la Virgen María no solo es madre de su Hijo Jesucristo, sino también madre de todos los seres humanos, madre de todos los redimidos. Es la madre amorosa que acompañará a todos los seres humanos a lo largo de su peregrinaje por la tierra, como ella lo hizo con su peregrinaje en Caná de Galilea. Es pues el mensaje que nos dan los obispos de este documento, que escribieron el documento de la Lumen Gentium en el número 58. La forma en la que su madre, la madre de Jesús, estuvo unida íntimamente al sacrificio de su Hijo Jesucristo y fue dada la Virgen como madre al discípulo amado por Jesús, San Juan Evangelista. Bueno, pues eso es lo que podemos ahorita mencionar de este documento de la Lumen Gentium hasta el número 58. Vamos a hacer un momento de descanso, si quieren ir a tomar agua, un café, y regresamos en 8 minutos, por favor.
Ustedes ahorita no dan todo, No, como para ver un poco. va a venir otro hermano, Fray, Fray Ángel Camarillo y a Fray Enrique Camps. Ya no vienen las laicas. Yo creo que Había una señora que venía así, después de la pandemia ya no. muy buena, ¿no es cierto? Usted se llama Sandra, Sandra Luz Camarillo, Sandra Luz. sí, Camarillo Martínez. Probablemente también nos daba clase, ¿verdad? El que se fue a Roma. ¿Quién? Fray Alberto, sí, hermano. El que se fue a Roma. Un joven, bueno, no son casi 50 años. Y él está ahorita en España, se llama Humberto. Pero ese fue la pontificia, ¿no? Como un tiempo. Estuvo en Roma. Sí, estuvo estudiando allá, pero ahora ya es sacerdote. No, ya era sacerdote, lo que le digo yo. Cuando íbamos allá a la meta de la clase. Un blanquito bien gordo. ¿Y usted que se fue a Roma? Sí, porque nos dijo que se iba a que lo Sería David, sería, David Mejía. a lo mejor se lo reemplazo como una de las veces. Bueno, vamos a continuar con la explicación de este capítulo octavo de la Lumen Gentium, que como les decía fue promulgado el 21 de noviembre de 1964 por el Papa Pablo VI. El 21 de noviembre, ¿por qué? Porque ese día se celebra en la iglesia la presentación de la Virgen Santísima al templo. Y entonces el Papa Pablo VI quiso aprovechar esa fiesta litúrgica para promulgar este documento de la Lumen Gentium. Y estamos viendo pues que en la primera parte de este capítulo octavo habla el Papa Pablo VI de la presencia de la Virgen Santísima en la vida de Jesucristo antes de que naciera Jesús, porque ya después, en el número 58, comienza el Papa Pablo VI a hablarnos de la presencia de la Virgen durante el ministerio, durante la predicación de Jesucristo. En la vida pública de Jesús, decíamos que el primer momento en que la Virgen está con su hijo en el Evangelio, pues la encontramos a ella en las bodas de Caná. Allí ella interviene haciendo que su hijo transforme el agua en vino. Y nos dicen los obispos que a partir de ese momento la Virgen Santísima caminó en la peregrinación de la fe y mantuvo su unión con su Hijo Jesucristo hasta la cruz. Esto de que dicen los obispos en este número 58
que la Virgen avanzó en la peregrinación de la fe. Tiene que ver también con la vida de los creyentes, ya que todos nosotros también caminamos en la peregrinación de la fe. Es decir, que a partir de que la Virgen Santísima también se presenta en el Evangelio y en este documento de los obispos del Vaticano, del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, se presenta como una mujer que colabora, que está junto a su Hijo Jesucristo, desde el momento en que participa en las bodas de Caná, pidiéndole a Jesucristo que transforme el agua en vino. A partir de entonces, la Virgen Santísima se mantuvo al lado de su Hijo Jesucristo con un corazón maternal, a tal punto que el propio Señor Jesucristo le dio a San Juan Evangelista a su propia madre, cuando desde la cruz le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo amado le dice: ahí tienes a tu madre. Y después, cuando Jesucristo asciende al cielo, encontramos a los apóstoles reunidos para celebrar el don del Espíritu Santo a la primera iglesia, a los apóstoles, en el día de Pentecostés. Dice el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles perseveraban en la oración con María, la Virgen María, con la Madre de Jesús. En ese capítulo 1, verso 14 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a María Santísima implorando el don del Espíritu Santo junto con los apóstoles. Y los obispos del Concilio Vaticano II afirman que una vez que la Virgen terminó el curso de su vida terrena, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, fue llevada asunta a la gloria celestial en cuerpo y alma. No dicen los obispos de qué manera o en qué lugar o en cuánto tiempo ocurrió eso. Simplemente afirman que ella fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, en donde reina con su Hijo Jesucristo. Esto lo dicen los obispos en el número 59 de este documento, la Lumen Gentium. Y después de que hablan los obispos de cómo la Virgen Santísima fue llevada al cielo, hablan de cómo la Virgen Santísima se mantiene en la tierra, o más bien desde el cielo envía su gracia, su amor, para que los creyentes sigamos poniendo toda nuestra confianza en Jesucristo y vivamos según ese regalo que Dios nos dio. Jesucristo nos dio al pie de la cruz en la Virgen Santísima. Y así en el número 60 de la Lumen Gentium, los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II dicen que a partir de que la Virgen Santísima fue llevada al cielo, desempeña una función de mediación en favor de los hombres. Desde el cielo, la Virgen muestra su mediación porque todo el influjo salvífico de Jesucristo en favor de los hombres pasa a través de la Virgen María, a través de los méritos de Cristo, a través de la mediación de la Virgen. Ella hizo que los creyentes en Cristo tuviéramos la gracia de saber que el Señor Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, sobre todo a partir de ese instante, de ese momento en las bodas de Caná, cuando ella interviene favorablemente en favor de los comensales de la fiesta de la boda,
y luego hablan de la maternidad espiritual. Los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium explican que la Virgen Santísima es madre de todas las criaturas. Por haber sido en la tierra madre del Divino Salvador, ahora es madre de todas las criaturas, ya que en la Iglesia la Virgen hace que los creyentes sean engendrados a una nueva vida por medio del bautismo y los alimenta con el alimento del cuerpo de Cristo. Así, la Virgen Santísima es madre de la vida de los discípulos de Cristo que formamos parte de la Iglesia, porque restauró la vida sobrenatural de todos los hombres, y por ello, dicen los obispos, la Virgen Santísima es madre en el orden de la gracia, es madre de todos los creyentes en el orden de la gracia. Eso lo dicen los obispos en el número 61 de la Lumen Gentium. Y en el número 62 hablan de la Virgen como mediadora, es decir, que la maternidad espiritual de María Santísima perdura a lo largo de toda la historia de la salvación, ya que una vez que María Santísima ha recibido de su Hijo Jesucristo la labor de interceder por todos los creyentes, a partir de entonces el amor maternal de la Virgen hace que los hermanos de Cristo peregrinen entre los peligros y las angustias de la vida cotidiana hasta llegar a la patria del cielo. Por eso la Virgen Santísima es invocada con esos títulos: abogada, auxiliadora, mediadora de todos los creyentes. Son los títulos que los obispos le atribuyen a la Virgen en este número 62 de la Lumen Gentium. Y entonces, pues, con esta declaración del año 1964 de la Lumen Gentium, proclamada por los obispos reunidos en Roma, se declara fuera de uso el término corredentora, que era un título que se le daba antes del Concilio Vaticano II. Pero aquí, cuando la nombran abogada, auxiliadora, socorro, mediadora de los creyentes, pues los obispos están dando fin a ese título de corredentora que se usó durante algún tiempo antes del Concilio Vaticano II, antes de que se promulgara esta encíclica, esta constitución dogmática de la Lumen Gentium. ¿Por qué le quitan el título de corredentora? Porque la partícula co significa que está al mismo nivel. Y entonces, pues en este documento los obispos dicen que también la Virgen Santísima fue redimida por Cristo. Entonces no se puede afirmar que ella, habiendo sido redimida por Cristo, esté al nivel de Jesucristo, que es lo que significaba esa palabra corredentora. De modo que actualmente ya no le llamamos corredentora, le llamamos con esos títulos que están aquí en el número 62 de la Lumen Gentium: abogada, auxiliadora, socorro, mediadora de los creyentes. Y porque ninguna criatura puede compararse con el Verbo encarnado. Y aunque el sacerdocio de Cristo es compartido por los ministros de la Iglesia en varios niveles, diaconado, sacerdocio, obispado, de todos modos el Señor Jesucristo como único Redentor y Salvador, y entonces solamente
los obispos proclaman la mediación de Jesucristo respecto de la Iglesia con ese título que le atribuyen en el número 62, abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Y entonces a la Virgen Santísima los obispos le atribuyen un oficio subordinado a la única mediación del Redentor. Si bien la Virgen Santísima hace las funciones de mediadora para los creyentes, sin embargo, esa mediación de la Virgen Santísima está subordinada a la mediación de Jesucristo como único mediador y como único salvador. Así los obispos aclaran en este documento que María Santísima es madre de Jesucristo y a él lo llaman el único mediador y salvador. Después, en el número 63 de este documento de la Lumen Gentium, los obispos hablan de que la Madre de Dios es el tipo de la Iglesia, es decir, el prototipo, aquella imagen sobre la cual todos los creyentes debemos buscar el modelo a seguir. María Santísima es el prototipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión a Cristo. Es decir, por su fe, la Virgen Santísima se unió indisolublemente a Jesucristo, como nos lo recuerda el pasaje de la visita de Santa María a su parienta Isabel. Cuando llega a su casa de Isabel, la parienta le dice: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá en ti todo lo que se te fue anunciado. Entonces ahí la tenemos a ella como prototipo de la mujer de fe. Dichosa tú que has creído. En el orden de la caridad, pues porque ella mantuvo en todo momento su amor por su Hijo Jesucristo. Por ello es madre, es el tipo de la Iglesia en el orden de la caridad y también en la perfecta unión con Cristo, porque siempre estuvo unida al Señor Jesucristo a lo largo de todo el camino de su vida terrena. Es lo que afirman los obispos acerca de María como mediadora, como tipo, como prototipo, como aquella que debe guiar a los creyentes en el camino de su vida cristiana, de su vida católica, de su peregrinaje por la tierra. De modo que la Virgen es llamada Virgen y Madre porque respecto de su Hijo, pues ella engendró a su Hijo Jesucristo. Pero respecto de los creyentes también los engendra cuando los hace participar en la Iglesia por medio del bautismo y forman parte de la Iglesia como hijos de Dios. En esa medida, en cuanto que son bautizados, la Virgen María es también madre de la Iglesia, madre de los creyentes, madre de todos los bautizados. En el bautismo hay un momento en que los creyentes hablan de su fe en Jesucristo y aceptan a la Virgen Santísima como madre. Y en ello consiste pues la maternidad espiritual de María Santísima como madre de los creyentes, ya que su maternidad divina la ejerce solamente con su Hijo Jesucristo, por haberlo dado a luz ella misma. Por eso se habla de maternidad divina y de maternidad espiritual. La maternidad divina en relación con su Hijo Jesucristo y la maternidad espiritual en relación con todos los demás creyentes. Y los obispos hablan de la fecundidad, de que la Virgen y la Iglesia producen hijos
Así la Virgen dio a luz a su Hijo Jesucristo y la Iglesia, por medio del bautismo, da a luz a nuevos hijos a la vida de la gracia. Por ello la Iglesia es madre, a semejanza de la Virgen. La Iglesia es madre de los creyentes porque los da a luz, los engendra a una nueva vida por medio del bautismo, ya que a partir del bautismo ellos forman parte de la Iglesia, son hijos de la Iglesia, y ella es virgen porque mantiene íntegra la promesa a su esposo la Iglesia imita a la madre de su Señor en cuanto que mantiene su fidelidad a la doctrina de Cristo. Se dice pues que mientras la Iglesia mantenga la doctrina de Cristo tal como Cristo la enseñó en el Evangelio, en esa misma medida la Iglesia sigue siendo madre de los creyentes en Cristo, puesto que ella sigue dando a luz a los hijos a través del bautismo y a través de la fe, de la predicación, los sigue manteniendo como hijos de Dios, y por ello se le llama madre de la Iglesia, madre de todos los creyentes, madre de los discípulos que han sido engendrados a la Iglesia por medio del bautismo. Y en cuanto que la Iglesia mantiene su fe íntegra en Jesucristo, en esa medida también se puede decir que ella es madre de todos los creyentes en Cristo y es virgen porque no los engendra de manera adulterada, no los engendra con otra doctrina que no sea la de Cristo, los engendra con la fe que Cristo proclamó para que la Iglesia formara el pueblo de los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Y enseguida, en el número 65, los obispos de la Lumen Gentium, los que escribieron la Lumen Gentium, nos hablan de las virtudes que María nos enseña a los creyentes a lo largo de nuestra historia. Ella es modelo de virtudes, lo dicen así en el número 65 de la Lumen Gentium, los obispos. Es modelo de virtudes porque refleja en sí misma la Virgen todas las exigencias de la fe. Es decir, cuando Cristo proclama su doctrina, nos pide que creamos en Él, en su palabra, en su evangelio, que proclamemos nuestra profesión de fe en la Iglesia Católica. Y la Virgen Santísima pues también forma parte de esta profesión de fe que los creyentes hacemos a través de nuestra profesión de fe. Cuando rezamos el credo, decimos creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia, creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Ahí está la forma en la que nosotros profesamos nuestra fe en la vida divina de Dios en la Iglesia. Todos los creyentes formamos parte de la Iglesia y por eso cuando proclamamos nuestra fe a la hora del credo, pues estamos también nosotros afirmando que somos hijos de Dios, hijos de la Virgen Santísima. Y dicen los obispos que también la Virgen atrae a los creyentes por medio de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pues por medio de la fe, porque ella creyó en lo que le decía el ángel Gabriel. Vas a concebir y a dar a luz un hijo al que se le pondrá por nombre Emmanuel. Esa es la fe de la Iglesia, esa es la fe de la Virgen cuando
asume el anuncio del ángel y la Virgen practica la esperanza cuando vive en la expectativa de dar a luz a su hijo y en la expectativa de dar a luz a todos los creyentes de la iglesia. Y la Virgen también es modelo de la iglesia en cuanto a la caridad, ya que siempre trató con amor a su Hijo Jesucristo. Por eso también nosotros los creyentes debemos practicar la fe en Jesucristo, practicar la esperanza en que seremos algún día liberados y la caridad por medio de la cual nos hacemos partícipes de la vida de Cristo y de la vida de nuestros hermanos. Así pues, la iglesia mira a la Virgen como aquella que dio a luz a Cristo y hace que la iglesia se renueve en el corazón de los fieles. La Virgen dio durante su vida ejemplo de aquel afecto materno con el cual es necesario que nosotros amemos a Jesucristo. Todos los que en la misión de la iglesia cooperamos para generar a los seres humanos, todos los que participamos del don del bautismo, estamos llamados a seguir el ejemplo de la Virgen Santísima, ya que ese ejemplo nos da la pauta para crecer, para vivir como hijos de Dios, para estar en la presencia divina del Señor. Bueno, pues ese es el tema que nosotros estamos exponiendo acerca del capítulo 8 de la Lumen Gentium, en donde se habla pues de la actividad de la Virgen Santísima en favor de la redención, en favor del Señor Jesucristo. Hemos pues explicado hasta aquí estos números del número 52 al número 65 de este documento Lumen Gentium, que lleva por título La Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y hemos pues explicado de qué manera en este documento la Virgen Santísima forma parte del oficio de la redención en los números 55 al 56, ya que la Virgen, pues, al ser llamada por su Hijo Jesucristo a ser mamá, se le ha concedido formar parte del proyecto de vida de la historia de la salvación y se le ha concedido participar de una manera completa en la vida de Jesucristo. Desde que lo da a luz, lo acompaña en su vida oculta, lo acompaña en su vida pública y lo acompaña finalmente en la cruz. Es lo que tratan los obispos en este documento, de qué manera la Virgen Santísima acompaña a su Hijo Jesucristo a lo largo de la vida terrena, pero también después de la vida terrena de Jesucristo. La Santísima Virgen intercede como mediadora por todos los creyentes ante el Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y de ahí deriva pues que la llamemos Madre de todos los creyentes. En ello consiste su maternidad espiritual, ya que como hemos dicho, su maternidad divina consiste en que ha dado a luz a su Hijo Jesucristo, porque Él es Dios. Por eso se llama maternidad divina. En cambio, la maternidad espiritual es la maternidad que María Santísima ejerce por el hecho de dar a luz a los creyentes en Cristo por medio del bautismo, por medio de la palabra, la predicación, el evangelio. Bueno, pues es lo que me interesaba que
comprendiéramos, estudiáramos al inicio de este tema de la explicación del misterio de la Virgen Santísima dentro del misterio de la Iglesia. Es pues lo que hemos dicho el día de hoy. Todavía el próximo sábado veremos otros documentos de la Iglesia. Hemos visto hasta ahora el documento de la Lumen Gentium, pero hay otros documentos que también nos invitan a reflexionar en la actividad de la Virgen como madre y en la actividad de nosotros como creyentes, qué cosa es lo que debemos hacer para venerar a la Virgen Santísima. Y el documento de la Lumen Gentium nos habla de cómo debemos imitar a María Santísima. Nos dice que la mejor forma de rendirle culto a María es la imitación de sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de María Santísima? Pues son la fe, la esperanza, la maternidad, el amor con el que educó a su hijo, con el amor con el que ella lo dio a luz, el amor con el que ella lo cuidó para protegerlo de las insidias de Herodes. En eso consiste pues nuestro culto más adecuado a la Virgen Santísima, en imitar sus virtudes. Eso lo dicen los obispos en este capítulo 8 de la Lumen Gentium, en el número 67. Exhorta, dice el texto, el sínodo, el Concilio Vaticano II exhorta a todos los hijos de la Iglesia a que cultiven el culto hacia la Santísima Virgen María, sobre todo el culto de la imitación de las virtudes de la Virgen María. Porque pues sí, todo el demás culto, por ejemplo, pues encender una veladora frente a la imagen de la Virgen, participar en alguna peregrinación a la basílica, etcétera, son formas, manifestaciones de culto que nos recomienda la Iglesia, pero que ante la imitación de las virtudes de la Virgen, pues todos los demás cultos se quedan cortos. El mejor culto que nosotros debemos promover y actuar, culto a la Virgen Santísima, es imitar sus virtudes, imitar el amor, la caridad, la fe, la esperanza, la paciencia que tuvo al ver morir a su Hijo Jesucristo en la cruz. Pues también nosotros trabajar porque la paciencia ante las dificultades de la vida pues sean una cosa llevadera. También nosotros debemos practicar esa virtud de la paciencia en las dificultades de la vida. ¿Qué otra virtud nos enseña la Virgen? Pues la oración. Seguramente cuando la visitó el ángel Gabriel, ella estaba en oración. Bueno, entonces también nosotros debemos a la Virgen Santísima en esa virtud de estar presente siempre en la oración ante el Dios Todopoderoso, ante el Padre del Señor Jesucristo. ¿Y qué otra virtud tenemos por ahí? La fe, la esperanza, la caridad, la paciencia, la perseverancia en el sufrimiento, pues también es otra de las virtudes que nos invita la Virgen a continuar para que también vivamos en esa perseverancia a pesar de las dificultades de la vida. Bueno, pues es el tema que yo quería explicarles y la próxima vez veremos otro documento de la Iglesia acerca de la vida que la Virgen Santísima desempeña en favor de los creyentes en su Hijo Jesucristo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Adriana Olivas, que veo que ya se conectó. Sí, buenos días. Buenos días, por favor.
Bueno, primero tengo una duda. ¿Hoy es la primera clase de este año? ¿Sí me escuchó? Acercarse un poco más al micrófono porque no la escucho. Pregunto si hoy es el primer día de clases de este año. Sí, es el primer día, hoy, y ¿Y va a está ser todos previsto los hasta el sábados? 21 de junio. Ok. Es Todos este los curso de sábados, 4, perdón. todos los sábados. Sí, hoy apenas empezamos, todos los sábados vamos a estar reunidos. Ok. Bueno, esa es una. Y la otra pregunta es hablábamos de que son los hijos de María todos los bautizados, pero el resto de las personas que no son bautizadas también se pueden considerar hijos, ¿o qué pasa también con las personas que profesan una fe en María, pero no aceptan a Jesucristo? Por ejemplo, como en México, ¿no? Que dicen, soy guadalupano, aunque no creen en Dios. ¿También se puede considerar hijos si no aceptan a Jesús? Claro que son hijos de la Virgen Santísima, pero Ajá. allí, por el hecho de no aceptar a Jesucristo como Salvador, pues están privando de la mayor parte de las gracias que Jesucristo nos trae. Una de esas gracias que nos trae Jesucristo es el regalo de la mamá, pero esa es una. Todas las demás, pues esos que no creen en Cristo, pues no aprovechan esas otras gracias, esos otros regalos. Entonces, pues hay que decir que es una fe incompleta. Ok, muchas gracias. Y ya la última pregunta. Ahorita hablábamos de la Virgen que fue asunta en cuerpo y alma, pero ¿qué pasa por ejemplo, con los santos? ¿Ellos también ya están con su cuerpo, o sea, ya están completos, o es hasta la segunda venida de Jesús cuando ellos ya alcanzan esto que ella ya tiene? Es hasta la segunda venida de Jesucristo cuando todos llegaremos al cielo en cuerpo y alma. La única que ha entrado en el cielo en cuerpo y alma es la Virgen Santísima y Jesucristo, desde luego. Pero todos los demás creyentes estamos en espera de la revelación final de Jesucristo para que podamos entrar en cuerpo y alma. Esa es la promesa que tenemos, de que viviremos para siempre con Dios en cuerpo y alma. Pero hasta ahora, solo la Virgen es la que ha entrado al cielo en cuerpo y alma. O sea que los santos, ninguno. No, ninguno de los santos todavía están en espera también. Ok. Y ya, eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias, Oliva, por sus preguntas, enriquecen nuestra reflexión y vamos a procurar ampliar la información para la próxima vez. Sí, gracias. Vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Gracias, buenos días. Igualmente, que tengan bonito día. Hasta luego.